Te doy la bienvenida a la primera lección de este curso gratuito de Introducción a la escala mayor y a la improvisación. Te recuerdo que aquí y en la descripción del vídeo tienes la lista de reproducción para acceder al contenido ordenado. Hoy vamos a aprender el primer modelo de la escala mayor en 2 octavas, empezando por la cuerda 6. Y luego vamos a improvisar con él. Te lo voy a enseñar poco a poco con un diagrama. Tu primer objetivo es aprenderlo de memoria y practicarlo hasta que lo puedas tocar con un mínimo de fluidez. Si no, no podrás improvisar. Presta atención a los dedos que yo coloco y usa siempre la misma digitación. Si vas cambiando los dedos, aumentarás tu probabilidad de fallar. Usa mi digitación o la que tú quieras, pero manténla fija y automatízala. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a aprender el primer modelo desde la cuerda 6. Empezamos con el dedo 2 en el traste 5. Pero que sepas que podríamos empezar desde cualquier otro traste y el modelo sería el mismo. Este modelo hace así, despacito. Dedo 2 en cuerda 6. Dedo 4. Bajo de cuerda. Dedo 1, traste 4. Dedo 2. Dedo 4, bajo de cuerda, dedo 1, dedo 3, dedo 4, bajo de cuerda, dedo 1, dedo 3, dedo 4, bajo de cuerda, dedo 2, dedo 4, bajo de cuerda, dedo 1, dedo 2. Muy bien, y ahora descendente quedaría así, dedo 2, dedo 1, dedo 4, dedo 2, dedo 4, dedo 3, dedo 1, dedo 4. Continuamos con el dedo 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Y ahora, un poquito más seguido, quedaría de la siguiente manera. Hemos tocado la escala desde la cuerda 6, traste 5. Esta nota es un La, por tanto, hemos tocado la escala de La mayor. Pero si hubiésemos empezado en otro traste, por ejemplo en el número 7, solo tenemos que pensar cuál es la primera nota que estamos tocando. En este caso, es un Si. Si tocamos a partir de aquí el mismo modelo, estaríamos tocando la escala de Si mayor. Y lo mismo podríamos pensar desde cualquier otro traste. Si no te sabes las notas en la guitarra, por aquí arriba y en la descripción del vídeo te dejo un tutorial donde te las explico al detalle. Cuando aprendas de memoria este modelo, te recomiendo que lo practiques en todos los trastes para integrarlo bien. Por ejemplo, empezamos en el traste número 10 y hacemos la escala ascendente y descendente. Luego vamos un traste hacia la izquierda y hacemos lo mismo. Otro a la izquierda. Vale, y volvemos a repetir y así podríamos practicar hasta completar el mástil completo. Sube a la velocidad que puedas, no te preocupes si al principio vas despacito. Esto es normal. Piensa que cuanto más lo repitas y cuanto más practiques, más progresarás. Así que ánimo y a practicar. Acabamos de aprender el primero de los 4 modelos de este curso. Antes de continuar, una advertencia. Depende de tu nivel técnico, es posible que lo hayas aprendido en un ratito o que necesites varios días. Esto ya depende de cada uno. El caso es que da igual cuánto tardes. Tienes que sabértelo de memoria y además poder tocarlo con un mínimo de fluidez. Si no puedes, no serás capaz de improvisar a continuación.
Ganar fluidez es muy fácil. Solo tienes que hincharte a hacer repeticiones de la misma cosa una y otra vez. Cada vez más y cada vez más rápido, según progreses con el tiempo. Cuando estés harto y aburrido de hacer siempre lo mismo, te aguantas y sigues repitiendo aún más veces lo mismo. Así es como funciona. Y si no te lo crees, mira este vídeo donde te enseño cómo practico yo la guitarra según la evidencia científica. Si lo necesitas, puedes pausar la lección aquí y ponerte a practicar. Cuando te salga bien, retómala a partir de este punto. En la descripción del vídeo tienes las marcas de tiempo para ir directamente al momento que más te interese. Ahora sí, vamos a improvisar un poquito utilizando una pista instrumental de fondo. Primero practicaremos la escala sobre la pista instrumental, en blancas, en negras y en corcheas. Luego improvisaremos con estas figuras rítmicas, añadiremos silencios y al final improvisaremos libremente sin restricciones. Te voy a poner ejemplos de lo que tienes que hacer y luego deberás practicarlo por tu cuenta. Puedes acceder a la pista instrumental aquí o en la descripción del vídeo. Simplemente ábrela en una pestaña distinta en tu navegador. Después de mis explicaciones, ponme en pausa, ve a la pista instrumental y practica. Cuando termines, vuelves a mis explicaciones y así sucesivamente. Vamos a empezar. El primer ejercicio consiste en practicar la escala en blancas, es decir, cada nota dura 2 tiempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Haremos la escala ascendente y al llegar a la última nota aguantaremos 4 tiempos para reposar. 1, 2, 3, 4 y justo después volvemos a hacerla descendente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mira, te pongo un ejemplo con música para que veas cómo quedaría este ejercicio exactamente. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y vuelta a empezar. Muy bien, pues ahora ponme en pausa y practica por tu cuenta con la pista instrumental. Si te resulta demasiado fácil, pasa directamente al siguiente ejercicio. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero en negras. Es decir, vamos a ir al doble de velocidad. Ahora, cada nota dura solo un tiempo. Ta, 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 ta. 1, 1, 1, 1. Cuando lleguemos a la última nota de este modelo, aguantamos 2 tiempos para reposar. 1, 2 y continuamos descendente. 1, 1, 1, 1. Mira, te pongo un ejemplo con la música. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1, ta, 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 ta. 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Ta, 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 ta. 1, 2. Muy bien, ahora ponme en pausa y practica por tu cuenta con la pista instrumental. Por último, vamos a repetir este ejercicio en corcheas. Si te cuesta mucho, déjalo para más adelante, pero sería un buen objetivo poder tocar en corcheas. Ahora, en cada tiempo caben 2 notas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ta, 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 ta.
Cuando lleguemos a la última nota, reposamos un tiempo y volvemos. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Bueno, mira, te pongo un ejemplo con la música. 2, 3 y 1, 2, 3 y ta 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 1, 2, 1, 2 1 Muy bien, pues ahora ponme en pausa y practica tú. Si no te sale, sigue practicando en blancas y negras, y con el paso del tiempo al final podrás hacerlo. Ahora por fin vamos a improvisar, y empezaremos usando solo blancas y negras. Improvisar consiste en tocar las notas que te apetezca en ese momento, pero como consejo general te digo que intentes crear melodías sencillas de notas cercanas, sin abusar de los saltos constantes, porque si no suena raro. Por ejemplo, podrías improvisar con notas cercanas por aquí. ¿Vale? Estos serían notas cercanas, pero si tú estás haciendo saltos constantemente, tipo... ¿Ves? Suena un poco raro porque no queda melódico, queda como muy saltarín. Los saltos están bien, pero de vez en cuando, sin abusar. También te aconsejo que empieces tu improvisación por las notas número 1, 3 o 5 de tu escala, porque estas notas quedan mejor con el primer acorde. Pueden ser estas, 1, 3 o 5, o también puede ser las notas 1, 3 o 5 de la segunda octava, que empieza desde aquí la 1, 2, 3, 4 y 5. O la última nota, que también es la 1. ¿Vale? En cualquiera de estas te va a venir bien empezar tu improvisación. Ahora te voy a poner un breve ejemplo de cómo podría quedar una improvisación utilizando solo blancas y negras. Y yo, por ejemplo, voy a empezar con la nota número 3 de la escala en la primera octava. Venga, pues vamos allá, a ver cómo quedaría. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Bueno, pues eso ha sido un ejemplo muy cortito y sencillo. Recuerda que no hay nada que esté bien ni que esté mal. Simplemente hay que practicar y a veces te saldrán cosas un poco más bonitas y otras un poco menos y no pasa nada, es normal. Pues nada, ponme en pausa y practica tú este ejercicio. Ahora, si puedes, vamos a hacer lo mismo pero incluyendo corcheas. Es decir, podemos improvisar en blancas, negras y corcheas. Podríamos hacer, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Si no puedes hacer aún corcheas, pues deja este ejercicio para más adelante. Te pongo un ejemplo ahora con la pista instrumental. Y para esta improvisación yo voy a empezar en la nota número 1 de la escala, pero en esta que está en la cuerda número 1. Así que nada, vamos allá. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1.
Bueno, como siempre, ese ha sido un pequeño ejemplo. Ahora ponme en pausa y practica tú durante mucho más tiempo con la pista instrumental. Ahora tocaremos en blancas, negras y corcheas si puedes, y además vamos a añadir silencios de blanca o de negra. Es decir, puedes quedarte callado durante un tiempo o dos tiempos. En música, los silencios son tan importantes como los sonidos y pueden ser muy expresivos. Podríamos hacer, por ejemplo, 1, 2, me callo, 1, me callo. Ta 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 ta, 1, me callo, 1, me callo, 1, 2, me callo, dos tiempos, 1, 1, negras, negras, me callo, 1, me callo, 1, 2, me callo, 1, 2, me callo, ¿vale? Pues nada, te pongo un ejemplo ahora con la música, a ver cómo podría quedar. Para este ejemplo voy a empezar en la nota número 3 de la escala, empezando por la segunda octava, ¿vale? Esta es la 1, 2 y 3. Pues voy a empezar por aquí. 2, 3 y 1, 2, 3 y me callo, me callo y 1, 2, me callo, 1, 1, 1, 2. Fíjate que con los silencios ya podemos empezar a expresar muchas más cosas, simplemente con quedarse callado un poquito. Bueno, pues ahora ya sabes, ponme en pausa y a practicar por tu cuenta. Por último, vamos a improvisar libremente, sin pensar en nada. Simplemente déjate llevar. Te aviso de que tu improvisación libre estará limitada por tu técnica. Yo, por ejemplo, puedo hacer adornos como estos. O puedo hacer arrastres. Vale, pero esto es porque mi técnica me lo permite, porque mis manos ya están bastante entrenadas de tanto tiempo de tocar la guitarra. Pero tú no intentes imitarme, sino hacer lo que tú puedas en función de tu nivel, ¿vale? La improvisación libre es una exploración propia. Te voy a poner ahora un ejemplo de cómo podría quedar una improvisación libre para mí con este modelo. Pero úsalo solo como referencia e inspiración para encontrar tu propio camino. 2, 3 y 1, 2, 3. Bueno, pues eso, por ejemplo. Nada, ahora déjate llevar y practica con la pista instrumental. Como he dicho, no intentes imitarme, sino exprésate tal y como te sientas en el momento de improvisar. Cuanto más tiempo le dediques, más avanzarás. Bueno, en esta lección hemos visto un pequeño proceso para practicar la improvisación y lo hemos aplicado a este primer modelo de la escala mayor en la cuerda 6.
Hemos practicado en blancas, negras y corcheas, aumentando la velocidad progresivamente. Luego hemos improvisado con estas figuras. A continuación hemos añadido silencios y por último hemos improvisado libremente. Te recuerdo que hemos improvisado concretamente en La mayor, pero esto mismo lo puedes practicar en cualquier otra tonalidad y pista instrumental. En YouTube hay infinidad de pistas instrumentales en diferentes tonos mayores que puedes usar y aplicar estos mismos ejercicios. Solo tienes que tocar este mismo modelo, pero en el traste que le corresponda. En la próxima lección haremos lo mismo, pero utilizando esta vez el segundo modelo desde la cuerda 6. Nos vemos ahí.